¿Te has encontrado alguna vez con alguna historia que te hace pensar? Espera un momento, si siquiera posible. Porque vamos a empezar esta inmersión profunda con un par de casos que te van a dejar dándole vueltas al asunto. Me parece bien. Primero, un maestro de artes marciales, Lee Ching-yong. Se dice que nació en 1677 y que, bueno, no dejó de nacer hasta 1933. ¡Caramba! Esos son 256 años. Wow. 14 esposas, más de 200 hijos. Eso sí que es una vida larga. Parece más una dinastía que una vida. Ya te digo. Y luego tenemos el Instituto de Ciencias No Éticas, y ISS, que ha documentado literalmente miles de casos de curación espontánea. Más de 3.500 referencias en más de 800 publicaciones en 20 idiomas diferentes. Realmente te hace preguntarte, ¿verdad? Nos han contado solo una parte de la historia sobre lo que nuestros cuerpos y mentes pueden hacer. Porque piénsalo, ¿no? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que hay mucho más de lo que nos dicen que es posible? Totalmente. Es fascinante la cantidad de evidencia anecdótica y, en el caso de Ion, es documentada, que desafía los límites de lo que normalmente entendemos. Estos ejemplos, aunque quizás sean casos atípicos, nos obligan a considerar la posibilidad de que nuestras limitaciones percibidas sean mucho más flexibles de lo que pensamos. Esto plantea una pregunta importante desde el principio. ¿Cuáles son los verdaderos límites del potencial humano? Exacto. Y ese es precisamente el tema en el que nos vamos a sumergir hoy. El libro que vamos a analizar en profundidad es Sobrenatural, gente corriente haciendo cosas extrañas, de Joe Dispenza. Ah, sí, lo conozco. Y me encanta la dedicatoria. Para mi hermano John, un auténtico místico de nacimiento. Interesante. Y ya desde ahí nos da una pista de esta mezcla entre lo cotidiano y lo extraordinario. Sí. Nuestra misión hoy es desentrañar la idea central del libro, que las personas normales, como tú y como yo, tenemos el potencial de experimentar cosas que la mayoría de la gente consideraría, sobrenaturales. Un tema apasionante. ¿Por qué? Seamos sinceros, ¿quién no ha soñado alguna vez con hacer algo que desafíe las expectativas? Todos, supongo. Exacto. El autor, Dispenza, quiere tender un puente entre la ciencia y el misticismo. Quiere demostrar, a través de la ciencia, que nuestras capacidades innatas ven mucho más allá de lo que solemos reconocer. Y eso nos lleva a un cambio fundamental en cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo podemos influir en nuestras propias vidas. Para el oyente, esto significa replantearse lo que cree que es posible en su propia vida. Totalmente. Y hay una anécdota genial en el prólogo donde Dispenza habla de visitar un lugar donde puso su mano en la huella dejada por un maestro de hace 8 siglos. Qué curioso. Dice que sus dedos encajaron perfectamente en la impresión. Increíble. No fue solo un dato histórico curioso para él, sino que le hizo sentir humildad y le planteó un montón de preguntas sobre cómo este maestro pudo desafiar las leyes de la física. Una mano y una piedra ocupando el mismo espacio. Ya, entiendo. Te hace pensar en esos momentos de tu vida en los que has sentido que tal vez las reglas no son tan rígidas como parecen. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, claro, muchas veces. Esa experiencia para Dispenza fue un punto de inflexión. No se trataba solo de la huella en sí, sino de la mentalidad, la intención, la creencia que hizo posible que ocurriera. Y esto nos lleva a la idea central del libro, que nuestros estados internos pueden influir en nuestra realidad externa de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Para el oyente, esto significa que sus pensamientos y creencias tienen un poder que tal vez no hayan explorado todavía. Interesante. Bien, vamos a desglosar esto un poco más. El libro plantea que nuestros pensamientos y sentimientos no son solo cosas efímeras en nuestras cabezas. Entiendo. Según Dispenza, pueden reorganizar nuestra estructura física. Las neuronas de nuestro cerebro, las neuritas de nuestro corazón, la química de nuestro cuerpo. Y cuando eso sucede, atención, las posibilidades cuánticas de nuestras vidas pueden cambiar. Ya veo. Podemos dejar atrás las circunstancias no deseadas del pasado y crear un futuro mejor. Suena a ciencia ficción, pero el libro intenta darle un fundamento científico. ¿Verdad?
¿Te imaginas tener ese nivel de control sobre tu vida? Sería increíble. El libro trata de demostrar que estos eventos sobrenaturales no son milagros, sino el resultado de cambios internos específicos. Lo interesante es que intenta que estas transformaciones sean medibles y científicamente analizables. Sí. Es decir, que el potencial de cambio no es solo una idea abstracta, sino algo que se puede observar y cuantificar. Exacto. Y una de las claves es el poder de la intención y la emoción. No se trata solo de desear algo, sino de un proceso mucho más activo. En los últimos 4 años han estado calculando, registrando y analizando científicamente las transformaciones biológicas en personas normales para probar esto. Un proyecto ambicioso, sin duda. ¿Verdad? Este enfoque en la recopilación y el análisis de datos es crucial. Se trata de pasar de la creencia a la evidencia. Al registrar los cambios fisiológicos en los participantes, el objetivo es identificar los estados internos específicos que se correlacionan con resultados extraordinarios. Es decir, que las afirmaciones del libro no se basan solo en teorías, sino en observaciones del mundo real. Y una parte importante de esto es su colaboración con el Instituto HeartMath en Boulder Creek, California. Han registrado las respuestas de miles de participantes y les han dado información sobre algo llamado coherencia cardíaca. Interesante. ¿De qué se trata esto? ¿Alguna vez has notado que tu corazón late más rápido cuando estás estresado? Sí, claro. Parece que hay mucho más en esos latidos de lo que pensamos. La coherencia cardíaca es un estado de equilibrio y armonía en el ritmo del corazón. Cuando el corazón está coherente, los latidos forman un patrón suave y ondulatorio. La investigación del Instituto HeartMath sugiere que este estado no solo refleja paz interior, sino que también mejora la función cognitiva, la estabilidad emocional y el bienestar general. Lo interesante es que podemos aprender a regular nuestro ritmo cardíaco y lograr este estado independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Entonces, se trata de controlar nuestro clima interno sin importar la tormenta que haya afuera. Exactamente. Tiene sentido. Y la retroalimentación que reciben los participantes, sabiendo cuando su corazón está en un patrón más equilibrado, suena como una forma muy práctica de aprender esto. Sí. Proporciona una medida tangible para una experiencia que de otro modo sería interna. Puedes ver cómo tus pensamientos y emociones están afectando a tu corazón y aprender a ajustar tu estado interno para lograr una mayor coherencia. El libro enfatiza que esta capacidad de autorregulación es fundamental para desbloquear nuestro potencial. O sea que tenemos la capacidad de influir en nuestro bienestar físico y mental. Exactamente. Fascinante. Y luego también hablan de cómo las emociones elevadas, cultivadas a través de la meditación, pueden enviar nuevas señales a nuestros genes. Es como si estuviéramos anticipando una circunstancia futura. Incluso mencionaron un experimento en el que los niveles promedio de IgA, un anticuerpo importante para el sistema inmunológico, aumentaron casi un 50% en personas que dedicaron solo 9 o 10 minutos 3 veces al día a enfocarse en emociones como el amor, la alegría, la inspiración, la gratitud durante solo 4 días. Eso es bastante impresionante, ¿no crees? Totalmente. Esto demuestra el impacto de las emociones en nuestra biología. El experimento sugiere que al cultivar emociones elevadas, estamos indicando a nuestro cuerpo que estamos en un entorno seguro, lo que activa genes asociados con la salud y el bienestar. Esto difumina las líneas entre la experiencia subjetiva y la realidad física. Sé que nuestros sentimientos no son solo estados pasajeros, sino que tienen un impacto real en nuestra salud. Correcto. El libro también habla de liberarse del pasado y programar un nuevo futuro. Y empiezan señalando cómo nuestras rutinas diarias nos mantienen atrapados en una realidad del vacío. Entiendo. ¿Quién no ha cogido el móvil nada más despertarse? Ajá, ya te ¿Te suena familiar? Mucho. Nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos habituales crean una inercia que nos ancla a nuestras experiencias pasadas. Al repetir las mismas rutinas, estamos reforzando las mismas vías neuronales en nuestro cerebro y los mismos patrones emocionales en nuestro cuerpo. Esto nos impide crear algo nuevo. Claro, es como si nuestro cerebro y nuestro cuerpo estuvieran atascados en un bucle.
Pero el libro propone la idea del ensayo mental como una solución. ¿En qué consiste? Dicen que al enfocarnos en imágenes específicas combinadas con pensamientos y sentimientos repetidos, podemos convencer a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo de que una experiencia ya ha ocurrido, y esto puede transformar nuestra biología y dar forma a nuestro futuro. Es como fíngelo hasta que lo logres a nivel biológico. Interesante. Hay un matiz importante. No se trata de una simple afirmación, sino de crear una experiencia interna inmersiva, tan vívida y emocionalmente resonante que el cerebro y el cuerpo respondan como si fuera real. ¿Cómo se hace eso? Implica involucrar todos los sentidos en la imaginación y encarnar los sentimientos asociados con el futuro deseado. Y tienen estas películas mentales que utilizan en sus talleres avanzados. Las combinan con calidoscopios para inducir un estado de trance y programar la mente subconsciente. Ya veo. Dicen que hay gente que crea y visualiza películas de su futuro, y algunas incluso están en su tercera película porque sus visiones anteriores se han materializado. El uso del calidoscopio es una técnica interesante. Al estimular la corteza visual de forma novedosa e hipnótica, ayuda a acceder al subconsciente. Este estado de mayor sugestibilidad permite una impresión más profunda del futuro deseado en la red neuronal. Que los participantes informen de la materialización de estos escenarios es convincente, aunque se necesita más investigación. Sí, desde luego. Y luego está el concepto de la meditación en movimiento. Lo describen como caminar hacia el futuro, incorporando la energía de ese futuro con los ojos abiertos. Me gusta la idea. Es una estrategia de manifestación muy activa. ¿Alguna vez has sentido que al moverte hacia una meta, la haces más real? Sí, muchas veces. Esta práctica trata de integrar la meditación con la acción consciente en el mundo externo. Al encarnar los sentimientos y la mentalidad del futuro deseado mientras te mueves, estás acortando la distancia entre tu visión interna y tu realidad externa. Estás anclando la energía de tu futuro deseado en tu ser físico. Interesante. El libro también habla sobre los centros de energía y su significado. Ajá. Dicen que todo en el universo emite o está compuesto de luz e información, energía electromagnética y conciencia. Es una idea fundamental. ¿Verdad? Esta perspectiva ve la realidad no como materia inerte, sino como una interacción dinámica de energía e información. Todo vibra a una frecuencia específica y tiene una firma única. Nuestros cuerpos no son una excepción. Estamos constantemente emitiendo y recibiendo estas frecuencias. Claro. Y luego entran en detalle sobre estos 8 centros de energía. Desde los órganos sexuales, el primer centro que trata sobre la reproducción e identidad, hasta el 8º centro por encima de la cabeza, el Kama, que es nuestra conexión con el cosmos. Conozco el modelo. Es un mapa completo de nuestro paisaje interior. Este modelo, aunque antiguo, proporciona un marco para comprender cómo los diferentes aspectos de nuestro ser están interconectados y cómo fluye la energía dentro de este sistema. Explican cómo la energía puede quedarse atascada en centros que están vinculados a problemas no resueltos. Sí, es como el bagaje emocional que nos pesa. ¿Has sentido alguna vez tensión física relacionada con una emoción? Muchas veces, cuando experimentamos traumas, emociones no resueltas o creencias limitantes, la energía puede bloquearse en el centro energético correspondiente. Esto puede manifestarse como síntomas físicos, desequilibrios emocionales o dificultades en áreas específicas de nuestras vidas. Y luego bajan al nivel subatómico, explicando cómo la luz y la información compartidas crean moléculas con nuevas propiedades unidas por campos de energía invisibles. Extienden esto a las sustancias químicas y las células. Es como si todo el universo fuera energía e información vibrando. Es una visión fascinante que desafía la idea de entidades separadas. Los campos de energía invisibles son el medio a través del cual se intercambia información e influencia. Esto nos lleva a una comprensión más holística de la realidad. Y comparten una anécdota sobre una niña de 8 años que recibió un trasplante de corazón y empezó a tener pesadillas sobre el asesinato de su donante. ¡Qué fuerte! Esto llevó a la identificación y condena del asesino. Increíble. Es un ejemplo de transferencia de información a través de estos campos de energía. Es un ejemplo extraordinario, aunque controvertido.
Es difícil de explicar desde la ciencia convencional, pero plantea preguntas sobre la memoria, la conciencia y el potencial de la información para almacenarse y transmitirse más allá del cerebro físico. Desde la perspectiva del libro, apoya la idea de que los órganos y tejidos llevan información del donante. Es alucinante. Pasemos a la ciencia de la transformación. De acuerdo. Explican cómo el bucle de pensamiento-sentimiento crea un campo electromagnético medible alrededor de nuestro cuerpo, que constantemente envía y recibe energía. Es un concepto clave para comprender cómo interactuamos con el mundo. Nuestros pensamientos y sentimientos no son solo internos, sino que generan una energía que irradia hacia afuera. Este campo interactúa con el campo cuántico de posibilidades. Y dicen que vivir en estrés crónico nos mantiene en modo de supervivencia, lo que limita la energía disponible para la regeneración y la creación. Hablan del sistema nervioso simpático y parasimpático. Lucha o huida versus descanso y digestión. Claro. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro potencial sobrenatural? Cuando estamos estresados, el sistema nervioso simpático domina. Esto desvía la energía de la curación, el crecimiento y las funciones cognitivas superiores hacia la supervivencia inmediata. Este estado de alerta constante nos impide acceder a estados de conciencia más expansivos y creativos, necesarios para experimentar lo sobrenatural. Para salir de este modo, necesitamos activar el sistema nervioso parasimpático y cultivar la relajación y la coherencia. Y mencionan una técnica para enfocar la atención con la respiración, moviendo la energía desde el perineo hasta la parte superior de la cabeza. Es interesante. Esto puede acelerar el movimiento del líquido cefalorraquídeo, creando un campo de inductancia. El líquido cefalorraquídeo es esencial para el cerebro y la médula espinal. Al dirigir su flujo a través de la respiración y la atención, podemos mejorar la función neurológica y crear un campo electromagnético más potente alrededor del cuerpo que puede interactuar con el campo cuántico. Y usan máquinas de visualización de descarga de gas GDB para medir los cambios en el campo de energía. Han observado una absorción de energía inicial a medida que la gente rompe con su vieja realidad y luego un aumento al generar sus propios campos de luz. La máquina GDB mide el campo bioenergético de los seres vivos. Los hallazgos sugieren que los participantes experimentan cambios energéticos al liberar viejos patrones y generar un campo más coherente y poderoso. Y ahora viene lo interesante. Mencionan el efecto observador de la física cuántica. La idea de que los electrones existen en infinitas posibilidades hasta que son observados. Sí, lo conozco. Y luego colapsan en una partícula. Relacionan esto con nuestra conciencia y el mundo material. ¿Cómo influye nuestra conciencia en todo esto? El efecto observador sugiere que la conciencia no es un observador pasivo, sino un participante activo en la configuración de la realidad. El libro aplica esta idea a nuestra vida, proponiendo que nuestra atención e intención pueden influir en las probabilidades del campo cuántico y generar los resultados deseados en nuestra realidad. O sea que nuestros pensamientos tienen poder. En efecto. Y también hablan de la actividad de las ondas cerebrales. Dicen que al ir más allá de nuestro ser físico en la meditación, podemos ralentizar las ondas cerebrales del estado beta activo a los estados alfa y zeta, lo que lleva a una función cerebral más holística. Interesante. Incluso mencionaron un estudio que muestra una reducción en las ondas beta altas relacionadas con el estrés y un aumento en las ondas delta asociadas con la unidad en solo 4 días. Este cambio en las frecuencias refleja un cambio en la conciencia. Al pasar los estados alfa y zeta, la mente analítica se calma y nos volvemos más receptivos al subconsciente y al potencial de nuevas experiencias. El aumento de las ondas delta sugiere una conexión más profunda con un campo unificado de conciencia. ¿Y cómo creamos la realidad con la intención definida y la emoción elevada? Buena pregunta. Dicen que estos son los 2 ingredientes clave para manifestar posibilidades del campo cuántico. La intención actúa como un plano, una señal que enviamos al campo cuántico. La intención elevada proporciona la energía que atrae esa posibilidad a nuestra realidad. Es como sintonizar una radio. La intención define la frecuencia y la emoción amplifica la señal. Usan el ejemplo de planificar unas vacaciones.
Definir todos los detalles de dónde quieres ir, cómo llegarás, qué harás. Cuanto más detallada y emocionalmente resonante sea la intención, más clara será la señal que enviamos. No basta con desear algo vagamente, hay que crear una imagen mental vívida, involucrando todos los sentidos y sintiendo como si ya lo tuviéramos. Y luego comparten el experimento de René Peuch con pollitos que se imprimen en un robot. ¿En serio? Demuestra el poder de la intención, incluso en estas criaturas. El experimento muestra cómo la intención puede influir en procesos físicos. El impulso de los pollitos por seguir a su figura materna, en este caso el robot, pareció afectar a los movimientos del robot, lo que sugiere que su intención tuvo un efecto medible en el mundo. Y luego está la historia del hijo del autor, Chase, creando un nuevo trabajo. Visualizó un símbolo, una T de novedad, definió las condiciones que quería en un trabajo y encarnó las emociones de tenerlo, proyectando esa energía todos los días. Y funcionó. La historia de Hesse ilustra cómo combinar una intención clara con una emoción elevada puede dar resultados. Enfatiza la importancia del enfoque constante y la resonancia emocional en la manifestación. Hablemos de la glándula pineal. El libro la llama nuestra conexión con dimensiones superiores. La describen como un reloj dimensional que puede sintonizar cualquier momento cuando se activa. El autor habla de su experiencia al ver las manecillas de este reloj moverse y comprender que existen diferentes realidades en este momento eterno. La glándula pineal, el tercer ojo, produce melatonina. El libro va más allá, sugiriendo que cuando se activa puede actuar como una antena que sintoniza información más allá de nuestra percepción sensorial y nos conecta con otras dimensiones o realidades. Y dicen que esta glándula es una antena cósmica que capta información más allá de nuestros sentidos físicos. Incluso mencionan el efecto piezoeléctrico de los cristales de calcita dentro de la glándula, que transforma la tensión mecánica en carga eléctrica. La presencia de microcristales de calcita en la glándula pineal es fascinante. Sugiere que la glándula podría ser sensible a los campos electromagnéticos y convertir estas señales en información biológica. Este podría ser un mecanismo de interacción entre nuestros estados internos y el entorno. Y explican cómo el flujo acelerado del líquido cefalorraquídeo puede estimular las cilias de la glándula pineal, lo que lleva a la liberación de metabolitos alterados de la melatonina. Entiendo. Y a cambios en cómo percibimos la realidad. La estimulación de la glándula pineal, combinada con las propiedades de los cristales de calcita, podría llevar a la liberación de neuroquímicos que alteran la conciencia y la percepción de la realidad. El libro sugiere que estos estados alterados dan acceso a experiencias no ordinarias. Y luego está la idea de los campos de energía toroidales. Uno que va del cuerpo al cerebro y otro que trae energía en formación del campo unificado a la glándula pineal. El concepto de campos toroidales describe un flujo de energía circular. El libro propone que la energía que va del cuerpo al cerebro crea un campo toroidal y la glándula pineal activada crea un campo inverso que atrae energía e información del campo unificado. Y también hablan de la geometría divina o geometría sagrada y de cómo la glándula pineal puede traducir estos patrones de frecuencia en imágenes. La geometría sagrada se refiere a patrones y proporciones que se encuentran en la naturaleza. El libro sugiere que estos patrones están codificados en las frecuencias del campo unificado y que la glándula pineal puede decodificarlos en experiencias visuales que se interpretan como ideas o mensajes. El libro no se centra solo en la transformación individual, sino que también habla de la coherencia colectiva y el impacto global. Presenta el proyecto Coherencia y el descubrimiento de que cuando grandes grupos de personas entran en coherencia cardíaca, se produce una influencia energética no local. El proyecto Coherencia explora la idea de que la coherencia de un grupo puede tener un efecto en el campo energético global e influir en la conciencia colectiva. Los hallazgos sugieren que estos estados coherentes se propagan sin importar la distancia. Y menciona los efectos positivos de las meditaciones colectivas por la paz, reducción del crimen, los conflictos armados, incluso el terrorismo. Citan un proyecto de paz en el Líbano de 1983,
donde la participación de meditadores se correlacionó con una disminución de las muertes por la guerra y otros cambios sociales positivos. Los estudios sobre las meditaciones por la paz sugieren un vínculo entre la coherencia y la reducción de la violencia. El proyecto del Líbano indica que la intención y las emociones de un grupo pueden tener un impacto en los eventos globales. Y mencionan cómo la actividad solar puede afectar al campo electromagnético de la Tierra y al comportamiento humano, haciendo referencia al trabajo de Alexander Chizevsky. El campo electromagnético de la Tierra interactúa con la actividad solar. El libro sugiere que estos eventos solares pueden influir en la fisiología y el comportamiento humano, afectando a nuestro estado de ánimo, los niveles de energía, la creatividad e incluso los conflictos. Y luego está la resonancia Schumann, las ondas electromagnéticas en la atmósfera entre la Tierra y la ionosfera. La resonancia Schumann es la frecuencia electromagnética fundamental de la Tierra. Los cambios en la actividad solar pueden afectar a la resonancia Schumann y algunos investigadores creen que estas fluctuaciones pueden afectar a la conciencia y el bienestar humano. Y todo esto lleva a la iniciativa de Coherencia Global y su investigación sobre las interacciones energéticas entre humanos y la Tierra. La iniciativa de Coherencia Global investiga la interconexión de la humanidad y los campos electromagnéticos de la Tierra. Estudian cómo la coherencia individual y colectiva puede influir en el campo global y promover la armonía. El libro termina enfatizando la importancia de mantener estados emocionales elevados, como el amor, la alegría y la gratitud durante todo el día. Mantener emociones elevadas nos libera de los patrones reactivos y nos permite dar forma a nuestra realidad. Al elegir emociones positivas, cambiamos nuestra energía e interactuamos con el mundo de otra manera. Y hablan de cómo romper el ciclo de reacciones, como la ira o el miedo, y encarnar la paz puede cambiar la conciencia colectiva a través de las neuronas espejo. Las neuronas espejo se activan cuando realizamos una acción y cuando vemos a otros realizarla. Al encarnar la paz, podemos activar las neuronas espejo de otros, influyendo en su estado emocional y contribuyendo a una conciencia más pacífica. Comparten la historia de Jerry, que se recuperó en la UCI al enfocarse en trascenderse a sí mismo y conectarse con las posibilidades del campo unificado. La historia de Jerry demuestra el potencial de curación cuando nos enfocamos en la posibilidad en lugar de en la limitación. Al cambiar su conciencia, pudo acceder a una fuente de curación más profunda. Y el libro termina con la idea de que la transformación individual, al cambiar nuestra energía, es la clave para un futuro colectivo mejor. El libro propone que el camino hacia un mundo mejor comienza con cada persona. Al cultivar la coherencia, las emociones elevadas y las intenciones claras, transformamos nuestras vidas y contribuimos a una conciencia global más armoniosa. Resumiendo, esta inmersión profunda en sobrenatural nos dice que todos tenemos el potencial de ser sobrenaturales, de ir más allá de las limitaciones y dar forma a nuestra realidad a través de nuestros estados internos. Todo se basa en la intención, las emociones elevadas y prácticas como la meditación y el ensayo mental. La conclusión es que somos co-creadores de la realidad. Al comprender estos principios, podemos pasar de ser víctimas a ser agentes de cambio. Esa inversión nos deja con una reflexión final. Si la gente normal puede lograr lo extraordinario, ¿qué potencial duerme en tu interior esperando ser despertado? Te animamos a explorar estos conceptos y a considerar sus implicaciones en tu vida. Sin duda es un tema que merece la pena explorar.